usted coincide conmigo en que lo más importante es el empleo, y sé que usted coincide, entonces tendrá que concederme que en lo más importante hemos ido a peor. En Castilla y León hay 257.400 personas sin empleo, según la EPA, y 227.384 parados registrados en las oficinas del EFIL, un 17% más que al comienzo de la legislatura, un 17% más. En estos 3 años han perdido 77.300 empleos, de ellos 21.600 eran menores de 25 años. En estos 3 años hay 49.000 personas más sin empleo y hay 71.600 parados de larga duración, más que cuando usted arrancó su actual legislatura. La realidad habla por sí misma. El 52% de las personas sin empleo en nuestra comunidad no tienen ninguna cobertura. Hace 3 años este porcentaje era del 36%. Es decir, que en Castilla y León hay hoy 120.223 parados sin ningún tipo de prestación. En resumen, más paro y menos empleo. Peor en lo más importante. Su Gobierno ha recortado 680 millones de euros en educación en los últimos 3 años, a lo que hay que sumar la tercera mayor subida de tasas académicas de toda España. Un total de 1.680 estudiantes universitarios de Castilla y León que cumplían todos los requisitos y tenían derecho a beca de la comunidad se han quedado sin ella por falta de presupuesto. Esta partida está congelada desde hace 3 años, incumpliendo el compromiso de añadir a la convocatoria general 1 millón de euros que antes se destinaba a becas complementarias Erasmus. A ello hay que sumar un recorte de un 74% en proyectos de investigación desde 2011, al pasar de 6,2 millones de euros ese año, en 2011, a 1,6 ahora, este año, señor Herrera, casi 5 millones de euros de recorte. Por ello, centenares de grupos de investigación de la comunidad se han quedado sin financiación para su actividad científica, obligando a emigrar a toda una generación de jóvenes científicos. En la legislatura han desaparecido 4.762 empresas inscritas en la Seguridad Social. El número de trabajadores autónomos ha disminuido en 3.777 desde mayo de 2011 a mayo de 2014. Esto supone que más de la mitad de la disminución total de autónomos en toda España se ha producido en ese periodo en Castilla y León. Los ERE aprobados en esta legislatura afectan a 5.553 empresas y a 104.234 trabajadores. Suma y sigue. En 2011 la población disminuyó en 12.385 personas. En 2012 la población disminuyó en 26.203 personas, la mayor caída de todas las comunidades autónomas. Y en 2013 disminuyó en 27.180 habitantes. Hoy somos 65.768 personas menos que hace 3 años. La falta de oportunidades que ofrecen ha expulsado de la comunidad a una cifra de población equivalente a la ciudad de Zamora. En el primer trimestre de 2014 había 31.459 pacientes en lista de espera en Castilla y León para intervenciones quirúrgicas, 2014. 8.000 más que al principio de la legislatura. Pacientes que tenían un tiempo medio de espera de 45 días en 2011 y que hoy tienen 83. De hecho, en el primer trimestre de 2011 no había ningún paciente en Castilla y León que llevara más de un año esperando y hoy hay 511. Ocurre lo mismo con las consultas externas, donde la lista ha pasado de 52.000 a 70.000. O en las pruebas diagnósticas, donde había 2.388 y hoy hay 12.466. Porque son 3 los grandes retos que afrontamos. En primer lugar, regenerar la política. En segundo lugar, mantener nuestro modelo social. Y en tercer lugar, reactivar nuestra economía para crear empleo. Regeneración política porque vivimos un tiempo donde, es verdad, cada vez es mayor la desafección de los ciudadanos hacia la política. Un tiempo en el que los responsables políticos aparecemos en todas las encuestas como uno de los principales problemas del país. Y no podemos lamentarnos ni quedarnos cruzados de brazos. Tenemos que actuar. Mantener nuestro modelo social, porque la crisis económica mundial, con un origen claramente financiero, ha ido acompañada de políticas de ajuste y recorte en el estado del bienestar que construimos en el pasado. Y reactivar nuestra economía, porque solo reactivando la economía, incrementando la demanda, el consumo y la inversión, crearemos empleo y podremos generar un ciclo virtuoso de crecimiento económico y creación de empleo. Y por eso les propongo modificar nuestro Estatuto de Autonomía en estos apartados y en alguno más que detallaré después. Frente a demagogos y populistas, algunos nos vamos a empeñar en defender. Tranquilos, que esta vez no iba por ustedes. Frente a demagogos y populistas, algunos nos vamos a empeñar en defender el papel de la política y por eso proponemos reformas, porque vivimos en un país donde ha costado mucho traer la democracia y levantar un Estado social y de derecho, un país moderno, libre, avanzado, como es la España de hoy. Y por eso creo que debemos hacer reformas valientes, que den ejemplo y que demuestren que la política es un ejercicio noble, donde no hay nada que temer y sí mucho de lo que estar orgulloso. Así pues, regeneración política.
limitación de mandatos, supresión del aforamiento, primarias abiertas, desbloqueo de listas electorales, gobierno abierto, presupuesto participativo e indicadores de evaluación de las políticas públicas para comenzar a poner en marcha la regeneración política que están exigiendo los ciudadanos. Regeneración para abrir paso a la democracia del siglo XXI, porque la sociedad del siglo XXI no es la del siglo XX. Modificar nuestro Estatuto de Autonomía para introducir en el mismo un compromiso con el gasto social. Establecer un mínimo de inversión social que ningún gobierno pueda recortar. Se trata de vincular nuestra inversión en políticas sociales a nuestro PIB, un seguro para que los ciudadanos, y especialmente los más necesitados. Con ello, garantizaríamos la calidad de nuestra sanidad, educación, las políticas de empleo, etcétera, etcétera. En definitiva, una cláusula para garantizar la igualdad, porque solo los poderes públicos pueden garantizar dicha igualdad. Señorías, les propongo un verdadero plan contra la pobreza y muy especialmente contra la pobreza infantil. Y con ello le propongo dos pactos, uno contra la pobreza y otro un pacto por la infancia, tal y como reclama UNICEF. Porque la crisis y las políticas de ajuste han traído consigo pobreza y desigualdad a niveles que desconocíamos en la España reciente. De hecho, usted nos dice que la red Centinela, que funciona bien, ha detectado 1.165 niños con carencias extremas, pero UNICEF, señor presidente, nos habla de 3.819 y algo más. Usted nos dice que están valorando las necesidades de cada caso con las familias. He escuchado esta mañana. Pero los comedores de la comunidad llevan más de 6 días cerrados. ¿Y mientras tanto qué? ¿Y por qué no se hizo antes, cuando existe una partida de 1 millón de euros adicional, precisamente porque ustedes votaron una enmienda del Grupo Socialista cuando aprobamos esos presupuestos aquí en el mes de diciembre, señor Herrera? Y les propongo también que apostemos por la igualdad de oportunidades garantizando las becas, complementando la cuantía de las becas de los estudiantes provenientes de familias con menos recursos que reciban beca en la convocatoria del Gobierno de España y otorgando una beca de la Junta a los estudiantes cuyas familias cumplan con las condiciones económicas que se determinen y estén dentro de los requisitos académicos y no les han concedido la beca. Si estas propuestas no salen adelante, habrá una proposición de ley del Grupo Socialista para reformar el Estatuto de Autonomía, propuestas que contendrán estas propuestas que le he hecho de aquí. Señor Herrera, acabo. Yo creo que es verdad que es muy grande la desconfianza hacia los políticos, pero también creo que no es menos grande la exigencia de que nos pongamos de acuerdo para resolver los problemas de los ciudadanos. Para todo eso, cuenta conmigo. Muchas gracias. Señor Herrera, mal tiene que estar usted, alguien como usted, que le conozco y le conozco bien, para que en este debate tenga que entrar a lo personal porque no puede justificar sus años de gobierno frente de la gente. Mal tiene que estar usted. Mal tiene que estar usted. Muy mal. Muy mal. Mal. Sí. Sí, se lo digo con la mano en el corazón, sí. Porque viniendo otra persona de esa bancada podía ser. Pero de usted me ha sorprendido muy mal. Muy mal, no. Se lo digo como lo siento. Es más, me voy a contener porque problemas tenemos todos, señor Herrera. Me voy a contener. Me voy a contener por respeto a los ciudadanos de esta comunidad y a los problemas de los ciudadanos de esta comunidad. Me voy a contener. Porque la vida da muchas vueltas, señor Herrera, y créame, es muy mala consejera la soberbia y la prepotencia que ha demostrado usted aquí. Es muy mala consejera, muy mala. Ahora bien, no le voy a entrar porque problemas tenemos todos, como le digo, y desde luego, afortunadamente en mi partido se resuelven votando y en el suyo se mandan recados con el señor Mañueco o con no sé quién a través de los medios de comunicación, en el mío se hacen votando. Porque hay una cosa que se llama militantes que votan. Ustedes no les conocen, no saben lo que es eso. Y segundo, porque la última vez que supuestamente dije algo personal, que no lo dije ni siquiera, señor Herrera, no lo dije, no lo llegué a decir, me costó que me retirara usted la palabra y que incluso me retirara un debate en campaña electoral, señor Herrera, y no llegué a decirlo. Por lo tanto, me comprometo conmigo mismo de verdad a no entrarle a usted en lo personal porque no lo voy a hacer ni hoy ni nunca, señor Herrera. Y le voy a hablar de la gente real. De la gente real. Mire, señor Herrera, no hay dos realidades, hay una, no hay dos. Yo le reto a usted aquí a que ahora mismo diga un solo dato falso que yo haya utilizado esta tarde en este Parlamento. Uno solo, señor Herrera, uno solo. Y no le he dicho menos de 40 o 50 datos de gente que lo está pasando muy mal en esta comunidad, señor Herrera. Dígame uno solo que esté mal, uno solo que sea falso. Otra cosa es como usted lo utilice, señor Herrera. Y usted puede opinar sobre los estados de ánimo de cualquiera de los procuradores. Pero yo lo que le digo es que se vaya usted a una persona que tenía una ayuda para atender a un dependiente y le ha recortado un 90% a la Junta de Castilla y León. O que vaya a ver a una persona que tenía una beca y que hoy no la tiene. O que vaya a ver a un parado que tenía por lo menos una prestación y hoy no la tiene. Y que se lo cuente a él. Y que le cuente a él los problemas que tiene Óscar López o la Junta de Andalucía, señor Herrera. Si quiere, señor Herrera.
Mire, he llegado a pensar, señor Herrera, que cuando saliéramos de este debate iba a salir a la calle y me iba a encontrar el Guadalquivir en lugar del Pisuerga, después de escucharlo. He llegado a pensarlo. Es verdad que ha tardado mucho en utilizarlo. Es verdad que están ustedes empeñados en hacer aquí debates sobre el Parlamento de Andalucía permanentemente y sobre la Junta de Andalucía. Y yo le invito, por favor, a que coja su intervención, porque ha destinado el 90% de la réplica a ello, el 90%, y se la mande al señor Moreno para que haga los debates en el Parlamento de Andalucía. Es más, señor Herrera, la diferencia entre usted y yo es que usted envidia al señor Moreno porque le gustaría hacer oposición al Gobierno de Andalucía, y yo le envidio a usted porque hubiera sido mucho mejor que hubiera un presidente socialista en Castilla y León. Esa es la diferencia, señor Herrera, esa es la diferencia. Sin embargo, la Junta de Castilla y León lleva años haciendo lo mismo, 30 años gobernando esta comunidad, 30 años, y siempre igual. Y siempre un discurso hipócrita, primero con Zapatero y ahora con Andalucía. Lo que sea, con tal de no responder a lo que hace la Junta de Castilla y León, señor Herrera. Lo que sea, lo que sea. Cuando gobernaba Zapatero en Madrid, el 90% de las intervenciones de su grupo y las iniciativas eran todas para instar al Gobierno de España. Ya no se le insta nada. Ni para reclamar aquello que conseguimos juntos, como el Plan de Convergencia Interior, señor Herrera, por ejemplo. Ni para eso. Ni para eso. Hay que ver la vocación de oposición que tienen ustedes a la Junta de Andalucía o al Gobierno de Madrid cuando es socialista. Y cómo se aplacan los ánimos, cómo se difuminan esas reivindicaciones cuando hay un gobierno como el señor Rajoy o como el señor Montoro que no paran de perjudicar a esta comunidad todos los días. O el señor Soria a la minería, o el señor Berta a las educaciones, o el señor Gallardón a las mujeres, todos los días. Y qué calladita está la Junta. Y cuánto piaba contra el gobierno de Zapatero. Y cuánta hipocresía. Me habla usted de las dos recesiones y me dice usted que ha habido una segunda recesión con el señor Rajoy, que es verdad, y no hubo una con el señor Zapatero. Y entonces sí se podía reivindicar. Entonces reivindicábamos todos los días trenes, carreteras, planes de convergencia interior, ayudas, todos los días. ¿No había crisis, señor Herrera? ¿Había crisis entonces? Sí o no la había, ¿verdad? Y ustedes entonces sí que reivindicaban, pero han dejado de hacerlo. Han dejado de hacerlo. Se llama hipocresía. Se llama hipocresía. Mire, señor Herrera, a usted le puede molestar mucho que algunos hagamos aquí nuestro papel, pero estamos para eso. Es más, con el apoyo de 440.000 ciudadanos que nos dieron su voto, cumpliendo con nuestra obligación. A mucha honra, señor Herrera. Y si usted incumple, usted incumple. Y si usted dijo aquí que al principio de la legislatura que haría un plan de infraestructuras prioritarias en la comunidad y no hay noticia, no hay noticia. Y si yo le digo a usted los datos de Castilla y León, por mucho que se vaya usted a 10 años, que es verdad, lo ha reconocido, se ha ido a comparar con 10 años, son los datos de la Junta de Castilla y León, de su gobierno, señor Herrera. ¿Le puede molestar a usted que yo le recuerde que ha recortado 680 millones en educación, 489 en sanidad, 307 en fomento del empleo, 225 en promoción social, 113 en vivienda y urbanismo, 319 en agricultura y ganadería, 276 en infraestructuras? Todo esto le puede molestar a usted, pero le molesta mucho más a los ciudadanos que están sufriendo los recortes de su gobierno. Créanme, mucho más. Y yo estoy aquí para defenderles. Mire, me ha hablado de financiación autonómica. Y yo encantado de debatir con usted de financiación autonómica. Primero porque por mucho que le moleste le recordaré una y otra vez, y lo digo aquí en sede parlamentaria para que conste en acta, que aquella financiación autonómica donde Zapatero tenía dificultades con las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular salió gracias primero a su abstención y que luego usted firmó la financiación autonómica de Zapatero. Por cierto, señor Herrera, y eso es así, Por cierto, aquella financiación autonómica que usted tanto critica hoy y que no podía ni soñar en la peor de sus pesadillas, que vendría el señor Rajoy y el señor Montoro a empeorarla en 1.300 millones de euros, como ha ocurrido en estos 2 años, señor Herrera, como ha ocurrido. Porque aquí llegó un gobierno del señor Rajoy y lo primero que hizo fue mandarle a usted y a todas las comunidades autónomas un recorte por fax de 10.000 millones de euros en sanidad y en educación, sin consejo de política fiscal y sin hablar con nadie. Esta es la realidad. Por tanto, no me hable de financiación autonómica. ¿Podemos debatirla de cara a futuro? Podemos. ¿Podemos tener un acuerdo? Podemos. ¿Se debate cada 5 años la financiación autonómica? Claro que sí. ¿Me quiere decir usted a mí, señor Herrera, que yo me pronuncie en contra de los balances fiscales? Yo lo hago, pero hágalo usted porque son todas del Partido Popular o de la derecha las que piden las balanzas fiscales. Todas. Todas. Ahí no me saca usted Andalucía, ni Asturias. Ahí no. Ahí no. Ahí no me saca Andalucía o Asturias. No, perdone usted. Que yo sepa, en Cataluña gobierna CiU. Por cierto, antes con el apoyo del Partido Popular. Por cierto, sí, del Partido Popular. Sí, el señor Mas, sí. El que plantea el referéndum, sí, que gobernaba con el Partido Popular. Ese, sí, ese. Y son los que plantean la balanza fiscal. Por lo tanto, yo con usted de acuerdo en que no sea un criterio la balanza fiscal, por supuesto que sí. Pero dígaselo a las comunidades del Partido Popular.
Por cierto, y hablando de impuestos, que me ha querido hablar de impuestos, yo le diré a usted, y le reitero, se lo he dicho antes, se lo reitero, que su bancada ha aplaudido la reforma fiscal del señor Montoro, que supone meter la mano de nuevo en el bolsillo de esta comunidad. Lo ha aplaudido. Y a mí no me parece bien. Como no me parece bien que en esa propuesta fiscal que usted defiende, lo que esté pasando es lo que está pasando. Por ejemplo, que se grava hasta las indemnizaciones por desempleo de personas que, por cierto, tienen menos por la reforma laboral de Rajoy, por ejemplo. O, por ejemplo, que me hable usted de impuestos indirectos, como puede ser el IVA, que son los más injustos, es verdad, porque lo paga todo el mundo. Después, yo creo de verdad que deberían sonrojarse, después de haber hecho una campaña por toda España de recogida de firmas contra la subida del IVA de Zapatero y haberla subido mucho más. Y ahora mantenerla. Es más, nunca olvidaré al señor Rajoy en televisión cuando se le decía, va usted a subir el IVA, y decía, son insidias. Nunca lo olvidaré, porque llegó y subió el IVA, y ha mantenido la subida del IVA. Mire, es verdad, se lo he dicho en la intervención, que el Gobierno, gracias a la bajada de la prima de riesgo, que creo que no la ha conseguido Montoro, o a lo mejor sí, a lo mejor cuando Montoro vaya a Portugal, a Grecia, Italia, tienen que agradecerle a Montoro que haya bajado la prima de riesgo. Yo más bien creo que tiene que ver con el Banco Central Europeo. Es verdad que eso permite que España tenga más recursos porque tiene que pagar menos intereses por el pago de la deuda. Es verdad. Y lo que yo diferencio de usted es que en lugar de haber hecho una propuesta fiscal que lo que quiere es intentar arañar un puñado de votos en las elecciones, lo que tenía que haber hecho el Gobierno de España era haber aprovechado esos recursos para corregir recortes que ha aplicado en estos 2 años, o para quitar copagos, o para quitar muchas de las medidas que ha puesto en marcha en estos años. Pero da igual, no estamos de acuerdo. En todo caso, si quiere hablar de progresividad fiscal, cuando quiera, encantado, porque hay una propuesta fiscal completa y alternativa a nivel nacional del PSOE, ojo, y a nivel de la comunidad, que le ha presentado hoy aquí una vez más, para los que dicen que el PSOE no tiene propuestas. Mire, ha hablado usted, y es verdad, esta mañana de 4 ofertas de pacto. Es verdad, señor Herrera, y yo le pido disculpas porque no tuve tiempo. Pero le quería responder a las 4. Es verdad que de alguna manera algunas se las he respondido. En relación con la financiación, encantado. Es verdad que hay un principio de acuerdo y encantado de avanzar y de poder conseguir una financiación mejor para la comunidad. Faltaría más. En relación con la ordenación del territorio, le dije que entendemos que hay una buena ley en Castilla y León, que hay que desarrollar esa ley de ordenación del territorio, hay que desarrollarla en Castilla y León. Y sí le dije, creo que es razonable que empecemos por aplicar, por cumplir la ley, que usted sabe que tiene una disposición, la tiene, que dice que en los 3 meses desde que se apruebe la ley y desde que se apruebe la ley de Montoro, la reforma local nacional, que está aprobada, se haga una ley nacional, una ley autonómica de participación de los ayuntamientos en los ingresos de la comunidad autónoma. ¿Es así o no es así? Lo pone en la ley, por lo tanto, cumplamos la ley. Empiecen ustedes por traer un proyecto de ley, entiendo que tendrán que traerlo para cumplir con la ley, sobre los ingresos y la participación de los ayuntamientos. Me ha hablado usted de becas y le he dicho que creo que será uno de los acuerdos que se puedan alcanzar en este debate. Y le he dicho que ojalá, igual que este año he podido recordar las urgencias médicas y el plan de empleo, ojalá pueda recordar el año que viene que aquí conseguimos un acuerdo para que los estudiantes de Castilla y León el año que viene, porque este año ya lo van a sufrir, para que el año que viene no sufran las medidas del señor Wert y del señor Rajoy. Ojalá mañana lo votemos juntos. Por lo tanto, ahí también podría haber un acuerdo. Y me ha planteado un último acuerdo sobre un asunto que no cité en mi intervención, pero que me parece importantísimo, clave, fundamental para España y para Castilla y León, si quiere incluso más, que es la industria. Donde comparto con usted la pasión por la política industrial y porque haya mucha industria en esta comunidad. La comparto de verdad, créame. Y donde hay ejemplos buenos y malos. Han traído ustedes una ley aquí a las Cortes de Castilla y León y la ley, según tengo entendido, tenemos ya planteadas 135 enmiendas, 34. Por cierto, no hay enmienda a la totalidad, por tanto, llevará su tramitación parlamentaria. El Grupo Socialista ha hecho ya 134 enmiendas para poder discutir esa ley. Ahora bien, yo lo que le pido es que los acuerdos que lleguemos en política industrial sean honestos y que sirvan para algo. Y me explico, por poner un buen ejemplo y un mal ejemplo. Hay un buen ejemplo, que es un orgullo no solo de esta comunidad, sino de todo el país, que fue Renault, que fue la industria del automóvil. Miento, no fue Renault, fue toda la industria del automóvil. Donde yo he visto al señor Rajoy venir a Valladolid a presumir de que el automóvil se había quedado en España por la reforma laboral. Y no es verdad, señor Herrera, usted lo sabe como yo. El automóvil se quedó en España por el concurso de todas las administraciones, en su caso también de un gobierno socialista, el señor Zapatero. Y sobre todo por el papel de los sindicatos y del acuerdo social que consiguió que hubiera acuerdos que se quedara aquí Renault. Como reconoció, sí, es decir, justo lo contrario de lo que dijo el señor Rajoy. Porque yo tengo la portada del ABC donde el señor Rajoy dice, por fin puedo dar una buena noticia, por fin, en la fábrica de Renault, por fin, no tenía ninguna, por fin tengo una buena, se queda Renault aquí. Y se queda gracias a la reforma laboral. No, mire, justo al revés.
Se queda gracias a que no había una reforma laboral y hubo un acuerdo entre la patronal y los sindicatos, como dijo el propio presidente de Renault. Por lo tanto, hay que destacar el papel de los agentes sociales. Un buen ejemplo, el automóvil, no solo Renault, todas las factorías que hay en toda Castilla y León y en toda España. Un buen ejemplo. Un mal ejemplo, el carbón, donde hemos hecho aquí enésimos acuerdos en estas Cortes que no han servido para nada, porque el Gobierno de España se ha empeñado en acabar con el carbón, en no aplicar un plan del carbón que era ya un desastre porque traía unos recortes brutales y ni eso ha aplicado. Y donde ha habido una política convencida y decidida por acabar con el carbón, señor Herrera, a pesar de que en esta comunidad y en estas Cortes hemos hecho muchos acuerdos en relación con el carbón, muchos, pero que no han tenido, como digo, absolutamente ningún efecto a nivel nacional. Me decía usted, esta es una crítica clásica en política que es absurda, ¿no? Esta de que haberlo dicho antes, haberlo propuesto antes. Herrera, podía haber usted propuesto antes una reforma de la Constitución española y lo ha hecho esta mañana. Oiga, sí, bueno, absolutamente, se ha abierto usted a que podría hacerse una reforma de la Constitución en relación con el Senado. Oiga, le traemos las propuestas cuando entendemos que se pueden hacer y que se deben hacer igual que lo hace usted, exactamente igual que lo hace usted. Ahora bien, los datos que le he dado son muy importantes y usted sabe que todos son ciertos. Y usted sabe que esta comunidad, por su configuración, por la densidad de la población, por la baja densidad de la población, generalmente, y usted ha utilizado varios datos, cuando se hacen per cápita, le favorecen a la comunidad. Generalmente le favorecen a la comunidad. Claro que sí, usted lo sabe como yo, porque tenemos menos población, más dispersa, una población con menos densidad. Por lo tanto, generalmente le favorecen. Y, sin embargo, le he contado varios donde no le favorecen, señor Herrera. Lamentablemente, y eso a pesar de tener menos población. Es igual que el dato de paro, que siempre hay que meterle un factor corrector en Castilla y León por la despoblación, por la marcha de muchos jóvenes que no se apuntan al ECIL aquí, que se van fuera a buscar oportunidades. Por lo tanto, eso es así. Y usted lo sabe como yo, señor Herrera. Por cierto, no hay noticias de su agenda para la población. No hay noticias, a pesar del bombo que en su día le dieron. Y por eso le he dicho que esta mañana que podríamos introducir indicadores para políticas como esa, que luego no han tenido ningún efecto. Señor Herrera, acabo. No he utilizado nunca en este Parlamento, nunca lo he hecho, ningún dato de otro gobierno autonómico, mucho menos de Andalucía. Tampoco tengo ningún problema, creo que aquí estamos para lo que estamos. Usted para responder a su opción de gobierno y yo para controlarla, creo que estamos para eso. Pero le voy a dar solo uno, que tiene que ver con lo que usted hablaba. Es verdad que el crecimiento de una comunidad o de un país se mide en términos de PIB. Se mide en términos de PIB. Y usted tiene que reconocer conmigo que el año pasado, que es el año que entiendo que estamos debatiendo, en 2013, Castilla y León fue la comunidad que más cayó en términos de PIB, junto con Asturias, 2,1%. Junto con Asturias, 2,1%. Esta fue la comunidad que más cayó en PIB. Esta es la realidad. ¿Puede usted estar muy contento con eso? Yo creo que no es para estarlo. Por cierto, Andalucía cayó solo un 1,5%. Solo un 1,5%. Pero usted ha caído, Castilla y León ha caído un 2,1%. ¿Puede usted estar muy satisfecho con todo eso? Yo, desde luego, no lo estoy, señor Herrera. Y, sinceramente, le he respondido a sus 4 ofertas de acuerdo. Siempre he defendido el acuerdo en política, sobre todo cuando tiene efectos reales sobre la vida de la gente. Siempre lo he defendido. Pero también he defendido lo que es hacer oposición, ¿eh? Y por mucho que le moleste a usted y a todos sus compañeros, este grupo va a hacer oposición aquí, ¿eh? Y cuando tenga que denunciar lo que tenga que denunciar, lo va a denunciar, con datos siempre reales, como estos. Y si hay uno falso, dígamelo. Muchas gracias.